Dios les bendiga, buenas noches. Uno acá dice buenas noches y está todavía clarito, se confunde, ¿no? Pero bueno, dicen que ya son de noche. Entonces, buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Mira al que está al lado y usted le va a decir, es el momento. Es el momento. No es mañana, es ya, es el momento. Es el momento. ¿Alguna vez usted ha mandado a traer algo, a pedir algo y le dicen, espérese? Ahorita voy. ¿Usted cuándo lo necesita? Ya. Uno dice, mire, vea, es ya. En Colombia solemos decir, o mi papá cuando estaba de afán con algo, mi papá decía, mijita, para ayer es tarde, hágale. O sea, para ayer es tarde, o sea, ya esta tarde, afánese. Y con Dios es el momento. Estamos en el momento, es el momento. Dios todo lo que permite, lo permite porque en algún momento de nuestra vida nos va a servir. ¿Que hay cosas que a veces nos duelen? Sí. ¿Que hay cosas que nos hacen llorar y sufrir? Sí. Pero todo lo que sucede a los hijos de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Que es para bien. Todo lo que sucede, dice la palabra de Dios, es para bien. Todo lo que sucede. Entonces, vamos a hablar en esta noche acerca de un hombre de Dios llamado Ageo. Le voy a contar algunas características de este hombre. Así muy, esto antes de ser una prédica es una enseñanza bíblica, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de Ageo. ¿Quién era Ageo? Ageo era un hombre humilde que siempre exaltó el nombre de Dios. Ageo se caracterizó por ser un mensajero de Dios. Ageo no solamente reprendió al pueblo cuando el pueblo estaba desalentado, sino que también lo animó, lo motivó y le dijo, bueno, hagámosle. Ustedes pueden, sigan, háganle. Eso estaba haciendo Ageo. ¿Ageo qué era? Ageo era un predicador. Pero no solamente predicaba, sino que llevaba el mensaje a la práctica. Hay un filósofo que dice, en todo momento predica y cuando sea necesario, utiliza las palabras. Ese era Ageo. Ageo predicaba en todo momento. ¿Cómo predicaba Ageo? En su manera de actuar, en su manera de ser. Ese era Ageo. ¿Cuál era el tema de Ageo? Si nosotros miramos en la Biblia, el tema de Ageo, ahí en la Biblia, el tema más importante de Ageo fue la reconstrucción y la restauración del templo. Ese fue el tema más importante. Y no solamente reprendió al pueblo por la demora de la construcción del templo, sino también que lo animó y lo ayudó. Lo animó y también lo ayudó. Estamos viendo solamente algunas generalidades acerca de Ageo. El mensaje principal de Ageo, como ya lo dije hace un instante, era muy bíblico, se refería constantemente a la palabra del Señor. Dios me dijo, él escuchaba muy atentamente siempre lo que Dios le decía. La palabra de Dios para Ageo era la autoridad suprema. Y les voy a contar lo siguiente. Les voy a leer textualmente lo que tengo aquí, una pequeña historia y dice, cuando los israelitas por fin regresaron de la cautividad en Babilonia a su propia tierra, regresaron con gran entusiasmo, con grandes planes para reedificar el templo. Pero se encontraron con obstáculos gigantes que requerían esfuerzos y sacrificios enormes. Después de haber sufrido ese tiempo de privación, de arduo y esforzado trabajo, el pueblo comenzó a sentirse. ¿Cómo creen ustedes que el pueblo empezó a sentirse? Desanimado. El pueblo comenzó a sentirse desanimado. Y recordemos nosotros el libro de Ageo, y nosotros nos damos cuenta que era un pueblo aguerrido, que era en el libro de Ageo nos cuentan, y nosotros a través de la historia bíblica nos damos cuenta que el pueblo era un pueblo fuerte, que era un pueblo que luchaba, que era un pueblo que había estado en persecución, que lo tenían humillado, y a pesar de estar humillado, siempre estaba ahí vivo, siempre estaba esforzándose, siempre estaba con ganas, siempre estaba bien. Y cuando ya salió de la cautividad,
Cuando ya llegó a la tierra donde podía estar tranquilo, ¿qué le pasó al pueblo? El pueblo estaba, ¿cómo estaba el pueblo? Desanimado. Y el pueblo empezó y dijo, no, Dios, nosotros ya estamos cansados, ya no sabemos qué hacer, definitivamente esto sí es muy terrible. Y nosotros, pues sí, nosotros estábamos allá en cautividad y todo, pero eso es muy terrible. ¿Y por qué el pueblo empezó a sentirse desanimado? Porque Dios había dado una orden. Y escuchen bien, cuando Dios da una orden, el enemigo pone desánimo. Siempre que Dios da una orden, el enemigo pone desánimo, siempre. ¿El pueblo era fuerte? Claro. ¿El pueblo era numeroso? Sí. ¿El pueblo tenía ganas de reedificar el templo? Claro que sí tenía el deseo de reedificar el templo. Pero el pueblo se llenó de desánimo. De eso se llenó el pueblo, de desánimo. Las dificultades empezaron a aumentar. Parecían no parar las dificultades, las veían terribles. Y resulta que el mismo pueblo empezó a analizar, a tener sus propios racionamientos y empezaron a decirse en el uno al otro, ¿saben qué? Definitivamente yo creo que seguramente no es el tiempo de reedificar el templo. Seguramente como que no es el tiempo. ¿Qué dijimos que pone el enemigo? Desánimo. El profeta Ageo había hablado al pueblo de Dios y le había dicho, ya van a salir de la cautividad, van a llegar aquí y ustedes tienen una orden, tienen que reedificar el templo. Y recuerden bien lo que les acabo de decir, que el pueblo salió contento, salió con ánimo, salió con ganas y empezaron y dijeron, está como duro. Y luego ellos mismitos empezaron a decir, no, esto está... Yo creo que seguramente esa no era la voz de Dios. Eso seguramente no era de Dios. No era. Eso seguramente fue alguna cosa que el profeta pensó, de que eso iba a ser bueno, pero eso seguramente no era. Yo le hago una pregunta y hago un paréntesis. ¿Será parecido con nuestra realidad? ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos da una orden? Y cuando nosotros la vemos difícil, decimos, seguramente eso no era lo que Dios nos había mandado. Seguramente eso no era. Que yo le estoy hablando a alguien de la palabra de Dios y es difícil porque me hace muchas preguntas, a veces no sé qué responderle, a veces como que se me descarría, vuelve y se me encarrila. Seguramente ella no era, yo no le sigo más con ella bregando. Yo la dejo. ¿Y qué pone el enemigo? Desánimo. Eso pone el enemigo pone desánimo. Entonces el pueblo, ¿sabe qué pasó? El pueblo empezó a consolarse ellos mismos y empezaron a decir, definitivamente, de verdad, no era de Dios que esa tarea se realizara. Entonces, como no era de Dios, más bien dejemos así. Dejemos así. Deje así, no breguemos más con eso. Pero ¿cómo dijimos que era el título de la prédica? Es el momento. Es el momento. Así que el esfuerzo y el tiempo que el pueblo tenían y la fuerza que el pueblo tenía y todo lo que el pueblo era capaz de hacer, empezaron a utilizarla. ¿Pero para qué? Para sus intereses personales. Para eso empezó a utilizar el pueblo esa fuerza que Dios le había dado, para sus intereses personales. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a edificar casas, dice la palabra de Dios. Que ellos empezaron a edificar casas para ellos mismos, se preocuparon fue por su trabajo, se preocuparon por sus cosas, vamos a contextualizarlo aquí a nuestro mundo, se preocuparon fue por su estudio, sin decir que no es importante, claro que es importante. Pero se preocuparon tanto por ellos mismos que se olvidaron ¿de quién? Se olvidaron de Dios. Porque recuerden lo que yo les acabé de decir, cuando Dios da una orden, el enemigo pone desánimo. Cuando Dios da una orden, el enemigo siempre va a poner desánimo.
Pasó el tiempo y el pueblo siguió, ya se acostumbró a que no había cumplido la voluntad de Dios. Ya el pueblo se acostumbró a hacer sus cosas. Ya el pueblo se acostumbró, fue a su trabajo. Ya el pueblo se acostumbró a lo de él. Se acostumbró el pueblo. ¿Y de qué se olvidaron? Se olvidaron de cumplir lo que Dios les había ordenado. Se olvidaron de la orden de Dios. ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos ha dado una orden? Y seguramente hoy usted ni siquiera se acuerda ya. Hay una canción muy antigua. Bueno, yo no soy tan antigua, ¿no? Pero pues me acuerdo de la canción. No soy cantante, no la voy a cantar, no se preocupen. Dice, los años han pasado ya y en mi vida hay muchos pensamientos. Ya no sabes perdonar ni tampoco orar, en ti hay tormentos. No, ninguno se la sabe. Uy, no me van a decir que yo soy la más antigua de todos ustedes. Uy, Padre bendito. Bueno, pero esta canción es tan bonita porque nos hace a nosotros reflexionar y pensar en que cuántas cosas nosotros habíamos soñado cuando conocimos a Dios. Y es lo que se denomina, se llama el primer amor, ¿no? Señor, yo voy a ir, Señor, yo lo voy a hacer, Padre bendito, Señor, tú me salvaste, tú me libraste, Señor, me sanaste de una enfermedad, me salvaste mi hogar, me pagaste una deuda, igual que el pueblo. Lo había sacado de allá de esa esclavitud. Y Señor, yo lo voy a hacer, sí, Padre bendito. Entonces el Señor dice, listo, sí, está bien. Usted tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Usted tiene que reedificar el templo. Bueno, ¿qué será reedificar el templo? Ya, cumplir la gran comisión. Bueno, ¿usted lo va a hacer? Sí, Señor, yo lo voy a hacer. Y empezamos nosotros a caminar en los caminos de Dios. Y cuando nos empezamos a dar cuenta que la cuestión, perdónenme la expresión, se pone difícil, le decimos, seguramente Dios no quiere que yo hable de la palabra de Dios. Porque esto está difícil, esto está complicado. Y entonces nosotros decimos, esta gente de aquí, esto no escuchan. No, eso es complicado. Y definitivamente es que la gente de aquí es difícil para que escuchen de la palabra. ¿Saben yo qué creo que es lo más difícil? Que a nosotros se nos quite de la mente el decir que es difícil. Si Dios nos ha mandado a nosotros acá, es por algo. Algún día los invito a la casa donde estoy viviendo, les invito a tomar café y les cuento nosotros cómo llegamos. 3 días de viaje. Mi esposo nunca quería salir de Colombia. Él decía que no salían por nada del mundo. Y simplemente llegó un panfleto, lo amenazaron y llegamos acá 3 días viajando. Tocó dormir en la estación del tren, tuvimos que dormir allá en el aeropuerto en el piso, con 2 niños. Padre bendito. Y nos hizo llegar hasta este lugar. Y yo digo, ¿será casualidad? No crean que a mí también no me toca esta palabra. Yo a veces digo, uy, señores, que aquí es como difícil. Y yo cuando estaba analizando, yo dije, ay, Padre bendito. Porque cuando Dios a nosotros nos da una orden, el enemigo, ¿qué hace con nosotros? El enemigo nos pone a nosotros el desánimo. Siempre eso es lo que hace con nosotros el enemigo. ¿Y sabe qué hace? ¿Sabe qué sucede? Que nosotros nos acomodamos. Y nosotros los seres humanos somos buenos para acomodarnos. Somos buenos. Aquí cada uno están sentaditos en su silla. Y lástima que no, pues si nos paramos todos no vemos a nadie. Pero cada uno de ustedes está acomodado. El uno tiene la mano a un lado, el otro está sentado de un lado, el otro se acomoda. Nos acomodamos. Y el ser humano es bueno para acomodarse. Y nos gustan las cosas cómodas. Entonces yo le quiero hablar a alguien de la palabra. Bueno, usted tiene que hablarle a alguien de la palabra. Bueno, sí, Señor, pues si entra por aquí, yo le hablo. Eso es de Dios. Pues obvio, si entra por aquí ya está más convertido que cualquiera de nosotros. Sí, porque llega, imagínese. Señor, si tú permites que esa persona vaya a mi casa y me diga que le hable de Dios, yo le hablo. Nos acomodamos. Y nosotros ya no vamos. Nosotros ya ni testimonio damos. No hacemos nada.
Y usted ¿por qué es diferente? ¿Usted por qué es tan inteligente? No, porque me clavo a estudiar. En lugar de decir, ay, porque es que Dios me ayuda. Bueno, ¿y usted cómo hizo para llegar? ¿Y qué pasó? No, es que eso fue un viaje largo, pero me conseguí buena plata y pude hacer. No, fue que Dios lo trajo. Bueno, ¿y usted cómo hizo para conseguirse ese trabajo? No, eso es una suerte que yo tengo, ni la tenaz. Usted no se imagina. Para el cristiano la suerte, eso no existe. Es Dios. Y nosotros ni testificamos a veces de eso, ¿se dan cuenta? A veces ni siquiera testificamos. Y testificar no es solamente ir caminando nosotros aquí con la Biblia y decir, yo soy evangélico, ¿quién me va a escuchar? No. Es nosotros poder vivir, practicar y ser testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros, que nosotros verdaderamente seamos testimonio, que no nos acomodemos. Entonces, yo quiero que por favor abramos la Biblia. Yo la tengo aquí escrita porque tengo las gafas puestas, pero no veo la Biblia. Está muy chiquita esa letra. Ageo capítulo 1, versículo 2. Ageo capítulo 1, versículo 2. Y dice el versículo 2, así dice el Señor Todopoderoso. Esa que tengo es la versión internacional. Así dice el Señor Todopoderoso. ¿Este pueblo qué? Este pueblo dice. En otra versión dice, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a construir la casa del Señor. O sea, el mismo Dios estaba hablando y dice, oiga, pero ustedes están alegando, están diciéndose entre ustedes mismos que todavía no es el tiempo, si soy yo mismo, dice Dios, quien los he mandado. ¿Y cierto que nosotros a veces lo hacemos? El Señor nos manda a nosotros a hacer algo y nosotros decimos, Señor, todavía no es el tiempo. Señor, discúlpeme, pero todavía no era el tiempo. Porque nosotros queremos las cosas fáciles, porque nosotros nos acomodamos, porque nosotros los seres humanos nos olvidamos que cuando Dios nos da una orden, el enemigo nos pone el desánimo. Y eso es lo que estaba diciéndole el Señor. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios aquí? Dios le estaba haciendo un llamado al pueblo en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el pueblo estaba alegando entre ellos mismos, estaban hablando y estaban diciendo, no, eso de construir el templo está difícil, eso está tremendo, eso no se puede. Nosotros no, tenemos que irnos a trabajar, a hacer otras cosas. ¿Y qué vamos a ir nosotros aquí a construir un templo? ¿Cómo se le ocurre? Eso está complicado. Y entonces aquí el mismo Dios habla a través del profeta Ageo y le dice, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para construir la casa del Señor. ¿Cómo así? ¿Ustedes qué es lo que están diciendo? Y si nosotros seguimos ahí leyendo la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que el Señor les dice, vea, ustedes aguantan hambre, a ustedes no les rinde la plata se va en saco roto. ¿Por qué? Porque ustedes hacen lo que ustedes quieren, porque ustedes no obedecen. Entonces Dios le da una orden al pueblo. Y como Dios es un Dios de oportunidades, solamente que hay un problema. Que nosotros no sabemos cuándo es la última oportunidad. Eso es lo que nosotros no sabemos. Yo no sé si alguien lo sepa, o alguien lo sabe, para que me digan para ver cuántas oportunidades más tengo. Dios es un Dios de oportunidades. Él es un Dios de oportunidades. Y como Dios es un Dios de oportunidades, entonces Dios vuelve y le habla al pueblo. Leamos en el versículo 8. ¿Quién me hace el favor y me ayuda a leerlo? Hay otra versión que no sea, esa está muy buena, muchas gracias. Reina Valera, muy bien. ¿Hay otra versión? ¿Todos tienen Reina Valera?
Bueno, esa es versión internacional y dice: vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice ¿quién? El Señor. Entonces, como Dios es un Dios de oportunidades, Dios vuelve y le habla al pueblo y vuelve y le dice: vea, pueblo, dejen de estar alegando ustedes, háganme el favor, vayan al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. ¿Y saben una cosa? Cuando usted y yo hacemos lo que Dios quiere que hagamos, Dios es el único jefe, si me permiten utilizar esa palabra, que nunca paga mal. Él paga bien. Y Él es tan bueno que Él dice: yo veré su construcción con gusto y manifestaré mi gloria. Yo no sé usted cómo hace para darle una orden a su hijo, a sus hijos. ¿Será que uno les dice, bueno, a veces los hijos, mijito, vaya, hágame, bueno, en nuestros países que uno le decía: papito, vaya rapidito a la tienda, mi amor, me trae tal cosa. Mamá, ¿me puedo comprar un chicle? Ya está el pago. Pero resulta que como Dios es tan bueno, Dios le estaba diciendo aquí lo mismo. Vayan al monte, traigan madera, reconstruyan el templo y yo voy a ver con gusto, con agrado lo que ustedes van a hacer y yo me voy a manifestar. O sea, vayan y esfuercen, tranquilos. Yo voy a estar con ustedes, yo me voy a manifestar en sus vidas, yo voy a estar. Vea todo lo que dice allí Dios. Todo lo que dice ahí el Señor. ¿Y sabe qué le pasó? ¿Sabe qué problemas tuvo el pueblo? El pueblo, como no quiso a tiempo obedecer a Dios, porque venga, yo hago un paréntesis y le voy a decir una cosa. Cuando Dios tiene un propósito con nosotros, hay dos opciones. O usted le obedece o le obedece. Es que no hay más opciones. Hay esas dos, usted verá cuál de las dos escoge. O le obedece o le obedece. Y entonces, como Dios ya había dicho que tenían que reconstruir el templo y ellos alegaron y dijeron que no y que no sé qué, ellos tuvieron unas consecuencias. Y dice, ahora el pueblo, ¿qué había pasado? Habían tenido cosechas terribles. No habían tenido buenas cosechas, hubo hambre en la tierra, no tenían para comprar ropa. Recuerden que anteriormente se confeccionaba mucho, que compraban a los mercaderes, los materiales y cosían. No tenían ni siquiera para poder confeccionar, no había suficiente alimento, estaban cansados, no tenían fuerza, no sabían qué hacer y todo eso había sucedido por algo. Por haber sido desobedientes. Porque el pueblo fue un pueblo desobediente. Fue un pueblo desobediente. No habían cumplido lo que verdaderamente Dios les había mandado. Ahora yo hago una pregunta. No me la responda, solamente respóndala en su mente. ¿Cómo actuamos nosotros en estos días, en este tiempo? ¿Somos un pueblo obediente? Yo creo que lo más feo para nosotros como padres es tener hijos desobedientes. Que uno le diga a mi hijito, vaya por aquí, y el chinocito se mete por allá. Dice, vea que lo mandé por aquí. Mamá, yo me quiero ir por allá, entonces váyase. Y a la final se tienen que devolver y tienen que dar la vuelta. Eso le pasó al pueblo. Eso fue lo que le pasó al pueblo. El pueblo se golpeó, aguantó hambre, pero no porque Dios sea un Dios malo. El pueblo aguantó hambre, no tenía ropa, estaban cansados, estaban enfermos, estaban molestos, estaban sin ánimo, pero porque ellos no obedecieron. ¿Cómo somos nosotros? ¿Usted y yo será que estamos obedeciendo? Algunas personas dicen, bueno, las cosas como que no me salen bien. ¿Será mi suerte? En Colombia hay un adagio popular que dice, cuando uno ha de ser patamal, las hojas le caen del cielo. O sea, si eso va a pasar, eso pasa, usted no se preocupe, déjelo. Ay, no póngase, no se esfuerce, deje que la persona llegue cuando quiera. Y no hacemos nada.
No nos esforzamos en nada. No hacemos nosotros nada. Eso no se llama no tener suerte, eso se llama ser una persona no sinvergüenza muchas veces. Pero ¿sabe qué le dijo el profeta, Dios al profeta Ageo, para que el profeta Ageo le dijera al pueblo? Meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer en esta noche. ¿Cómo estamos nosotros actuando? ¿Qué estamos haciendo? No, bien, yo no fumo, yo no tomo, yo no me emborracho, yo no le hago mal a nadie, yo intento, sí, pero Dios a nosotros nos ha mandado algo. ¿Usted está haciendo eso que Dios le ha mandado a hacer? ¿Está cumpliendo lo que Dios le ha dicho que tiene que cumplir? ¿Está siendo obediente verdaderamente a lo que Dios a usted le ha mandado? Es que usted puede hacer lo que usted quiera, pero si no cumple lo que Dios le dice, no está haciendo nada. No tiene nada que ver. ¿Estamos haciendo lo que verdaderamente nos corresponde hacer? ¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios? ¿El camino que nos estamos labrando es el camino correcto? ¿Estamos por el camino que Dios a nosotros nos ha mandado? Estamos en un país privilegiado. Amo mucho mi tierra y llevo a Colombia por todos lados. Pero estamos en un país privilegiado. Que usted trabaja y yo no sé cómo será en su país, pero aquí la plata se ve. Yo no sé, son billetes también y es el mismo trabajo y uno suda igual, pero yo no sé, aquí es como, yo no sé qué será. Sinceramente yo todavía no entiendo, seguramente dentro de unos años voy a entender. Pero es verdad, uno allá en Colombia trabaja y me ganaba 1 millón de pesos con un esfuerzo. Y acá pues claro, también toca sudar, pero pues, yo no sé qué será. Estamos en un país tan privilegiado, de verdad que es un país tan privilegiado, que es un regalo de Dios para nosotros los hijos de Dios. Pero muchas veces nosotros ese regalo de Dios no lo convertimos en bendición, sino en ¿qué? ¿Por qué? Porque hacemos lo que queremos hacer. Lo que se nos da la voluntad de hacer. ¿Qué estamos haciendo muchas veces con la bendición de Dios? La estamos transformando, la estamos dañando. Y Dios dice, ay, yo que lo haya llevado allá para que le hablara de la palabra de Dios, este poco de gente que no me conoce. Y estos no están haciendo lo que yo les he mandado. Están siendo desobedientes. No están cumpliendo el propósito por el cual yo los mandé. ¿Usted cree que usted llegó aquí a Canadá porque usted era bueno para el inglés o para el francés? Pues yo no sé inglés y voy en veremos para ese francés. Yo solamente oro, le digo, Señor, por favor, yo quiero amanecer mañana, que yo me aprenda todas las palabras, eso está complicado. O sea que si era por alguna de esas características, yo no tenía por qué estar aquí. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un propósito. ¿Está usted cumpliendo el propósito por el cual Dios lo trajo? ¿Lo está cumpliendo? ¿Lo está cumpliendo? Recuerden que Dios al pueblo le mandó a decir, mediten bien sobre sus caminos. Mediten bien, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Qué es lo que están haciendo? No hay camino intermedios para Dios. O es blanco o es negro. O está bien o está mal. O usted está con Dios o está con el enemigo. Pero purgatorio no existe. No existe. Yo no sé dónde inventaron, el purgatorio no existe. O es blanco o es negro. O es más o es menos, no hay otra opción. O usted está con Dios o es enemigo de Dios. Y la Biblia dice, o usted es amigo de Dios o es enemigo. O es amigo del mundo entonces, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en punto intermedio, a Dios eso no le sirve y para Él no le vale eso. Meditad sobre vuestros caminos, dice la palabra de Dios. ¿Hacia dónde va su camino? ¿Su camino va por el camino correcto? ¿Usted está yendo por el camino correcto? ¿Hacia dónde usted va? En Colombia decimos, al que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve.
El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Nosotros un día con Diego, no soy buena para montar buses, no me gusta tanta gente. Y un día nosotros dijimos, montémonos en un bus, en uno de esos buses. Y nos subimos al bus. Y nos dieron vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Yo creo que el Señor diría, ¿para dónde van? Nosotros, pues si no sabe ese Señor para dónde van, nosotros menos. Nosotros después, cuando ya pudimos, vimos otra vez, reconocimos, nos volvimos y nos bajamos y ahí nos quedamos. Porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Cuál es su camino? ¿Hacia dónde va su camino? Vamos a hacer una pregunta más explícita. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está usted en su hogar? ¿Con sus hijos? ¿Con sus padres? ¿Usted cree que la responsabilidad es solamente de los padres hacia los hijos? No, también es de los hijos hacia los padres. ¿Cómo van en pareja? ¿Vivir en pareja es difícil? Sí, claro. Porque los papás acostumbran a los defectos de uno y otra persona que no es nada de uno y uno llega a quererlo y todo. Eso es difícil. Sí, claro, es difícil. ¿Cómo va su matrimonio? ¿Por qué camino lo lleva? No, esta cuestión, eso es difícil, sí tiene toda la razón. Yo mejor dicho, hasta luego usted para la derecha y yo voy para la izquierda. ¿Ese es el camino? ¿Ese es el camino correcto? ¿Para allá es donde Dios nos está a nosotros mandando? Cuando usted va a tomar una decisión, ¿qué es lo primero que hace? Primero hace lo que piensa y luego se le dice, Señor, ¿eso es tu voluntad? ¿Qué es lo primero que usted hace? Cuando nosotros compramos, bueno, nosotros no hacemos eso, ¿no? Pero cuando uno compra un electrodoméstico, ¿qué es lo primero que usted debería hacer? Leer las instrucciones. A mí no me gusta leer las instrucciones, para serle honesta. Es mejor prueba, ensayo, error. Voy chuzando y ahí. Cuando ya veo que no puedo, entonces mire el manual. Eso está incorrecto. Eso no se hace. Pero con Dios a veces nosotros lo hacemos. Y nos metemos por un camino y cuando vamos allá, Señor, sálvame, mijito, ¿por qué se metió por allá? Eso no fue para donde yo lo mandé. Ese no era el propósito. Ese no era el propósito. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que Dios quiere que nosotros busquemos. ¿Qué es esa justicia? Esa justicia, ¿en quién se encuentra? Esa justicia se encuentra es en Dios. En aceptar a lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando Jesucristo vino aquí a la tierra y murió en la cruz del Calvario, nos dejó una orden. Por tanto, id y haced discípulos. Ese es nuestro propósito aquí en la tierra. Ir y hacer discípulos. ¿Cuándo? Ahora. Es el momento. Es ya. No es para mañana. Es ahora. Usted no sabe cuánto tiempo le queda de vida al vecino que está a su lado. Hay historias que son tristes. En una ocasión una persona se enfermó y resulta que mandaron a llamar al pastor de la iglesia. Y en nuestros países los pastores son multitrabajo, ¿no? Entonces el pastor es el que canta, limpia el templo, predica, visita y hace todo. Y esta semana el hermanito, no era un hermanito, una persona se enfermó. Y le dijeron, pastor, mire, ¿se acuerda tal persona que hemos estado orando por él? Sí, yo me acuerdo, pues está enfermo, está, mejor dicho, gravemente enfermo, ¿verdad? Ay, yo voy a ir, pastor, pero no se demore, tiene que ir. Sí, yo voy a ir. No tuvo tiempo, porque tuvo muchas actividades en la iglesia. Y no interesan las actividades. El problema fue que el Señor se murió. ¿Sabe cuándo nosotros tenemos que hablar de la palabra de Dios? Ahora. Este es el momento. Porque usted no sabe cuándo es la última oportunidad. Usted no lo sabe. ¿Usted cree que usted vive en el lugar donde vive porque chévere?
qué rico, espectacular, yo iba ahí. No, Dios a usted lo ha puesto allí. ¿Usted está orando por ellos? Al menos usted con una sonrisa les está diciendo que Dios les ama. Al menos usted comportándose bien le está diciendo que Dios puede hacer algo en sus vidas. Y si usted ya medio puede hablar con ellos, está utilizando algo para hablarles de Dios. Alguna cosa usted está haciendo. ¿Saben por qué? Porque es el momento. El pueblo se cansó. El pueblo dijo, ay no, seguramente no es el momento. ¿Y qué les dijo Dios? Ustedes están alegando y están diciendo que no es el momento. ¿Cómo se les ocurre? Es el momento, es ya, es ahorita, no es para mañana, es ahora. Cuando la palabra de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura, yo le hago una pregunta, ¿qué significa todas? Todas. Pues todo es todo. Si yo a usted le sirvo un café, yo le digo, hermano, y lo toma todo. ¿Usted cómo tiene que dejarme el vaso? Pues vacío. Cuando Dios dice que todas, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, es porque Dios sabe todo lo que usted y yo necesitamos. Y Dios no se va a olvidar de usted. Mire, nosotros aquí tenemos hijos y uno se puede enojar con un hijo. Hasta una palmada uno le da, un nalgazo. Vea, no moleste. No dejan de ser nuestros hijos, ¿o sí? O sea, no. Mire, yo no sé si usted ha puesto a analizar en una cosa. Puede haber un ex jefe, puede haber un ex suegro, puede existir el ex esposo, pero nunca puede existir un ex hijo. Si no, este es mi ex hijo. ¿Usted alguna vez ha escuchado eso? Ella es mi ex mamá. ¿Sí? ¿Usted alguna vez ha escuchado? ¿Cierto que no? No, no existe. Es imposible, no existe. Para Dios, usted y yo seguimos siempre siendo los hijos de Él, de papá. Pero papá, ¿qué necesita? Que nosotros cumplamos el propósito. ¿Cuándo? Ahora. Este es el momento, es ya. Eso es lo que papá quiere, que nosotros cumplamos. ¿Y por qué? Porque Él todo lo tiene bajo control. Al decir el Señor que todo, Él es todo. Él todo lo tiene bajo control. Él no está diciendo, no, es que tener la práctica es pecado. No, tener un bonito carro es pecado. No, tener una bonita casa está mal. No, eso no está diciendo Dios. Usted tenga su bonito carro, tenga su excelente casa, tenga su buen trabajo, pero cumpla el propósito por el cual yo lo traje aquí. ¿Usted por qué llegó aquí? Usted llegó para algo. ¿Para qué? Para cumplir la gran comisión. Usted llegó a eso, entonces cúmplalo, hágalo, no se olvide. Recuerden ustedes que Dios le mandó 3 cosas específicas al pueblo. ¿Qué le dijo? Subid al monte, traer leña y reedificar el templo. Le mandó a 3 cosas. Y yo le digo una cosa. Aquí la gente utiliza mucho caminar y caminar y caminar. Pero no era caminar por caminar. Tenía que subir al monte. Y además de eso tenía que traer leña. Y uno hasta caminar sin nada es rico. Pero usted traiga un bulto a ver. Subir al monte, traer leña y reedificar la casa. Eso le mandó Dios al pueblo. Subir al monte, traer leña y reedificar la casa. ¿Qué es subir al monte? Busque de la presencia de Dios. Vaya ante la presencia de Dios. Derrítase ante la presencia de Dios. Adore la presencia de Dios. Hágalo. Yo no puedo decir que yo amo a Dios si yo nunca me acerco a Dios. Háblele a papá, papá, yo te amo, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Levántese temprano, ore, cante. Eso es subir al monte. Traer leña, ¿qué es traer leña? Pues también haga usted un esfuerzo.
Yo voy a hablarle a alguien de la palabra de Dios. ¿Es difícil? Claro. Es difícil, sí. Yo no digo que no, eso es complicado. Pero eso no es imposible. Y si Dios nos mandó que teníamos que hacerlo porque nosotros lo podamos hacer. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Pues vaya y hable de la palabra de Dios. Eso es traer leña y reedificar la casa. ¿Qué es reedificar la casa? ¿Qué es reedificar la casa? Cuando yo ya lo voy a hacer un hábito en mi vida. Entonces yo ya lo voy a hacer constantemente. Y no lo voy a hacer simplemente porque me mandaron, porque me tocó, sino que yo ya lo voy a hacer. Entonces yo voy a tener un grupo de oración en mi casa. Ay, pastor, ¿que cómo hacemos nosotros para que más gente llegue a los pies de Dios? ¿Voy a esperar que vengan? No. Yo voy a hacer un grupo de oración en mi casa. Para que esas personas escuchen. ¿Y qué tal que alguno venga? Que uno nunca sabe. Yo voy a hacer algo. ¿Qué voy a hacer yo? Subir al monte, traer leña y reedificar la casa. Eso le estaba mandando Dios. Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y solamente Dios puede indicarnos a nosotros cuál es el camino correcto. Dios quiere que nosotros tengamos una relación personal con Él. Eso es lo que Dios quiere. Cuando nosotros le cedemos el primer lugar a Dios en nuestras vidas, Él a nosotros nos sorprende. Porque Dios nunca nos queda debiendo. Nunca nos queda debiendo. Dios a nosotros nos sorprende. ¿Sabe cuál fue la respuesta? La respuesta del pueblo de Dios, ¿cuál fue? Obedecer. Se demoraron, pero obedecieron. Y en Ageo, ahí en el capítulo 1, en el versículo 12, dice la Biblia: y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia de Dios. Se dio cuenta que sí había sido Dios. Se dio cuenta que Dios les estaba dando una orden. Y miren lo que dice ahí en el versículo 13. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Escuchen el mensaje. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Mire, ¿saben qué sucedió? Cuando nosotros obedecemos lo que Dios ordena, Dios se alegra con nosotros. ¿Y saben qué sucede? El Señor está con nosotros. ¿Y sabe qué pasa? Pone a quien sea para que a usted le ayude. Eso, mire, dice, y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote, y los pusieron todos a trabajar al templo. Porque cuando usted obedece la palabra de Dios, Dios pone a quien sea para que haga cosas. A quien sea. Usted necesita abrir una casa y no tiene sillas. Dios pone a quien sea que le regale usted unas sillas. A quien sea. Y usted dice, hola, pero ¿quién era él? Eso es lo que a usted menos le debe interesar. Solamente es un ángel que Dios envió. Dios pone a quien sea. Mire, nosotros tenemos 1 año y 2 meses de llegar aquí, casi 2 meses. ¿Con qué llegamos? Con 2 maletas porque no podemos llegar con más. Y usted va a la casa y tenemos todo, hasta el televisor está nuevo, que en diciembre no lo regalaron, yo lo destapé de la caja. Las camas nuevas, colchones nuevos. En los colchones una señora dijo, ¿quién es la señora? Ni idea. Una señora dijo, yo le voy a regalar. Bueno,
Señor, muchas gracias. Hasta en inglés, o sea que yo le dije a otra persona que por favor le tradujera y le dijo que muchas gracias en nombre porque ni yo le pude hablar. Porque cuando Dios a usted lo quiere bendecir, Dios pone a quien sea. Usted no se preocupe. Usted solamente cumpla el propósito de Dios. ¿Cuándo? Ahora. Es el momento, es ya. No es para mañana, es ya. Ahora yo no sé, ¿usted qué estará pensando? Si usted piensa que es el momento o no. Y yo quiero que usted medite un momento en su corazón. Tal vez nosotros hemos dicho, tal vez no es el momento. Seguramente no. Seguramente eso es para después. Pero le digo algo, es el momento. Dios a usted le ha dado la vida porque Dios tiene un propósito con usted. Dios tiene un propósito. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido alguna enfermedad difícil. Uy, estoy vivo de milagro. No, Dios tenía un propósito con usted. Sí, el milagro que Dios hizo fue Dios. Usted está aquí en este lugar no porque, uy, qué de buenas que llegué aquí a Canadá. No, fue el propósito de Dios. ¿Y sabe cuándo usted tiene que cumplir el propósito de Dios? Ahora, está en el momento. Este es el momento. El pueblo de Dios, siendo el pueblo de Dios, dijo, ¿será que sí? Yo creo que tal vez no. Cierra un instante sus ojitos y hable con Dios. Hable con Dios un instante. Yo llevo toda mi vida de ser cristiana. Y muchas veces no me he arrodillado, sino tirado al suelo y le he dicho, Señor, no entiendo. Pero Dios siempre, siempre, siempre nos revela su camino.